Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra 13ª sesión. Y bueno, espero que todos estén bien y que hayan pasado un puente que los llene de energía de aquí hasta diciembre. Bueno, falta otro puente, ¿no? Pero bueno, aquí yo sé que todos tenemos frío el día de hoy. Vamos a seguir, vamos a terminar el tema de muestras y diferencias de medias. Entonces hoy vamos a terminar el tema de muestras apareadas y vamos a empezar un poquito con la introducción a las pruebas de hipótesis. El viernes vamos a terminar nuestra práctica en R, de tal manera que ya la próxima semana, o sea, a lo largo de la semana, se les va a enviar una guía que con esa daremos por finalizada la sección 2, o sea, el tema 2, y iniciaremos el tema 3 que tiene que ver con prueba de hipótesis. Entonces, con esa guía vamos a dar por terminado y la vamos a enviar a lo largo de la semana y vamos a tener una sesión también para resolverla en clases y que tengan nuestro apoyo para que ustedes no se sienten que están tan solitos, ¿no? A pesar de estas nuevas formas de dar la clase. Entonces vamos a tener una nueva sesión, así que vamos a empezar. No sé si alguien tiene alguna duda específica antes de empezar. No. Entonces vamos a retomar un poquito con lo que nos quedamos el martes pasado, que tenía que ver con las muestras apareadas, ¿no? Ya habíamos visto, en nuestro caso, ya habíamos visto el caso de este señor que tenía sus taxis y que hizo su experimento, ¿no? Y entonces vimos que el problema era que al principio el señor había tomado una muestra, que si bien eran muestras grandes para cada una de las gasolinas, pues no controlaba por la variabilidad propia de los grupos, ¿no? Entonces, vimos que no le daba estadísticamente significativa la diferencia y que en este caso lo que es mejor es que nos movamos hacia el tipo de muestras apareadas. Si ustedes se acuerdan, una de las cosas que empezamos cuando empezamos a hacer pruebas de hipótesis es que siempre hablamos de variables aleatorias independientes y muestras independientes. En este caso no son muestras independientes porque en realidad tenemos una misma muestra en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Entonces vamos a replicar un poquito lo que hizo este señor, que lo hizo con los taxis y la gasolina y que lo vimos al final del martes pasado, que hizo una muestra que si bien era muy chiquitita, ¿no? Esta muestra lo que tenía era que controlaba por la variabilidad. Acuérdense que dentro de si ponemos grupos diferentes, por ejemplo, de taxistas, hay maneras diferentes de manejar, hay taxis diferentes, depreciaciones diferentes dentro de los taxis, o sea, hay un sinmundo de cosas que podemos atribuirle esa diferencia o no, y en cambio, cuando nosotros aplicamos lo mismo a un mismo grupo, pues ya estamos controlando por mucho. Aquí Moni les podría contar mucho de lo mucho que se utiliza esto en evaluación de política pública, ¿no? Porque normalmente, pues, medimos a las personas, hacemos la intervención y volvemos a medir a las personas. Entonces, eso es ya una herramienta de evaluación de política pública. Entonces, aquí el señor hizo esto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hablamos de que para cada uno de los taxis, un día le echó una gasolina y otro día le echó otra gasolina. Y supongamos que además tenemos que tener casi todo controlado y que probablemente recogieron las mismas distancias, ¿no? Y a partir de eso, pues sacó la media y la desviación típica. Y la lógica acá es que creamos una nueva variable que es la diferencia. Entonces, parecería que tenemos dos muestras, pero en realidad tenemos una muestra y en realidad estamos construyendo una variable que es combinación de dos variables. Entonces, en realidad tenemos un problema aún más sencillo que los que estábamos nosotros viendo cuando tenemos muestras apareadas, porque tenemos una cuestión univariada, ¿no? Entonces, aquí vimos que, si ustedes se fijan, el señor acá hizo una D aquí para el intervalo de confianza, una D barrita porque es
esa nueva variable D, que es la diferencia entre las variables del consumo de gasolina A y el consumo de gasolina B, pues porque así como tenemos X barra, vamos a poder tener Y barrita, y pues en este caso tenemos una D barrita, que es como normalmente nosotros lo establecemos, nuestra D barrita, ¿no? Y bueno, ¿no? Aquí dice que un experimento de comparación apareada es una de las formas más eficaces de reducir la variabilidad natural al comparar formas de tratamiento. Por ejemplo, aquí dice, si comparamos cremas para manos, las dos marcas se asignan de forma aleatoria a la mano derecha o izquierda de cada individuo. Esto elimina la variabilidad debida a la diferencia entre los tipos de piel. Entonces, esto es como el mejor de los escenarios que podamos tener, ¿no? Donde nosotros aplicamos a la misma persona, ¿no? Eso. Entonces, incluso aquí uno podría decir que quizás históricamente las manos derechas son más secas que las manos izquierdas, no lo sabemos, pero ya controlamos un montón de cosas realmente. Y esas diferencias que nosotros vemos de comportamiento ya se las podemos atribuir directamente al cambio de la crema, en este caso, al cambio de la gasolina. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? Tenemos dos variables o poblaciones, pero que son dependientes porque normalmente están apareadas. Normalmente se trata de una muestra que se repite dos veces. En este caso, normalmente nosotros medimos al mismo grupo de personas antes y después. Esa es como la versión más tradicional de este experimento. Vean lo de la crema, ahí es como al mismo tiempo, no es antes y después, sino que es una mano derecha y una mano izquierda, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que creamos una nueva variable D, que normalmente es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿no? Y entonces vamos a tener esta variable D que en cada uno de los elementos está escrito de esa manera, ¿no? Para cada uno vamos haciendo eso. Entonces, nosotros vamos a hacer ahorita nuestro propio experimento. Vale. Vamos a suponer que nosotros somos una muestra aleatoria, ¿no? Y quisiéramos saber, si nosotros representamos a alguna población, si realmente el confinamiento ha tenido un cambio en el peso, ¿no? De nosotros. Entonces nos vamos a ir a nuestro Google Sheet entre todos y me van a ayudar a llenar y a que tengamos una pequeña, unos pequeños datos, ¿no? Entonces ahorita voy y les paso la liga de nuestro Google Sheet que hemos estado trabajando todos estos días y que además ya tiene una pequeña, una nueva ventana que dice apareadas y vamos a trabajar allí. Y vamos a hacer este ejemplo. Déjenme ver dónde está el chat. Ahí está. Y voy a compartir hoy esta. Y entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Aquí le puse seudónimo porque no les voy a poner que den su nombre y entonces ahí ponen un seudónimo y van a ir llenando y van a poner su peso antes del confinamiento y su peso actual, ¿no? Peso cero o su peso inicial, normalmente le ponemos un sub-cero, un índice cero cuando hablamos como del primer tiempo o el tiempo inicial, como muy en la onda de la física, ¿no? Y el peso actual. Y entonces vamos a construir, y suponiendo que nosotros fuéramos una selección aleatoria, que no lo somos, sabemos que aquí estamos juntos por el destino, no es una cosa que hemos sido seleccionados al azar al estar aquí en esta pequeña sala de Zoom, pero podríamos hacerlo. Entonces aquí cada quien se pone en una línea, empieza a llenar su seudónimo, ¿no? Ahí le pone, no sé, ajolote, no sé cuánto, no sé, además que les pone de entrada, ya les pone el Google, les pone varios, y entonces necesito que llenen eso, ¿no? Yo no lo hago porque lo van a ver y me da vergüenza, ¿no? Entonces, vamos a ir poniendo esos pesos y vamos a ver y vamos a hacer con esta información que tenemos para ver si hay un efecto en el cambio, si hay una diferencia entre el peso antes y después del confinamiento, ¿no? En términos como de política pública, y eso es lo que dice
lo que está hablando Ana, nosotros lo que estamos viviendo es como esto, el efecto del tratamiento, ¿no? Y, y digamos, en ese término, en esos trabajos de evaluación, lo que se trata de medir es precisamente si hubo un cambio en alguna política, por ejemplo, un subsidio o un cambio en el salario mínimo o, o algo así, y ver, por ejemplo, el ingreso de las personas antes y después, o ver alguna variable de interés de las personas el antes y el después. Pero, pero sí, exacto, o sea, como que es difícil, creo yo, ver, o sea, atribuirle directamente el efecto, ¿no? Al tratamiento, porque uno igual tiene como que controlar por todas las demás variables que cambian en el tiempo, ¿no? Sí. Exactamente. No, es todo un Muy rollo. existencial. Luego tiene que ver en los espacios, imagínense, la verdad es que estamos viendo algo que ha pasado durante 8 meses, ¿no? Entonces, pues ya no O es sea, como solamente que muchas cosas pueden cambiar en ese momento. Ajá. así. Lo mejor es como tener una ventana muy clara de tiempo entre el tratamiento y la siguiente observación, de que sepamos que no han pasado demasiadas cosas en esos momentos para poderle atribuir, ¿no? Luego esto se puede controlar por otras cosas, en efecto, como dice, hay un mamut de matcha, qué rico. Hay una tienda japonesa que me vende Taquito de suadero. no, bueno, muchachos, tienen hambre. Mucha creatividad. Ahí vamos, tenemos 10 casos y somos 18, somos 16, entonces sí tendríamos que haber más. Miren qué poquitos somos hoy. Después de la fiesta de disfraces se fueron. Claro, no, bueno, además les gusta mucho la comida como japonesa. Peter el panda. Ahí están. Tenemos 13, entonces a ver si nos harían falta como más o menos como 3 datos. Tres datitos nos faltan para empezar el resultado. Entonces aquí ustedes, cada uno de ustedes está comparando con ustedes mismos. Es importante hablar de la importancia de que esto sea aleatorio, ¿no? O sea, ahorita dijimos, nosotros no somos aleatorios, pero si vieron, lo primero que decía el ejercicio era preguntarnos, ¿no? Si era realmente aleatorio, a qué población podríamos estar representando de manera aleatoria. Voy a dar un minutito más para alguien que no se haya, o si alguien nos quiere poner así en privado porque tiene problemas técnicos para poner sus datos, lo puede hacer y lo ponemos con algún seudónimo. Mariana.
Bien, nos vamos a quedar entonces con esos casos porque no parece ser. Entonces, tenemos que aquí cada una de las personas pues fueron medidas en dos tiempos, ¿no? O ustedes tienen el registro en la medición en dos momentos diferentes. Vamos a poder sacar la media y la desviación estándar. Todos en kilos. Ustedes saben que yo pienso en pesos, digo en libras. Vamos a sacar el promedio del peso para preconfinamiento y el promedio actual, ¿no? Así a ojo de buen cubero pareciera que no hay cambios, ¿no? Pero ya vamos a ver si esto tiene sus bemoles, ¿no? Tenemos 64.5 para un peso antes de pandemia y un peso durante, ahorita, es de 64.3, ¿no? Incluso hay una ligera disminución. Podríamos pensar que tal vez hay una ligera disminución. En la mañana sí nos salió un aumento como de 2 kilos. Y vamos a sacar la desviación estándar de la muestra. De cada una de las muestras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, si ustedes ven, esto es una tablita, hasta acá es la tablita de mis datos, ¿no? Es una tablita de datos como la que nosotros conocemos, una matriz de datos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer en esta matriz de datos es crear una nueva variable que es la diferencia, ¿no? Entonces, para que ustedes vean claramente cuál es la diferencia. Para cada uno vamos a hacer la diferencia. Y normalmente siempre es el actual contra el inicial o el más nuevo contra el más viejo, ¿no? Normalmente es así porque lo entendemos más claramente el cambio, ¿no? Entonces vamos a hacer esa diferencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, Pepita es negativo porque significa que hoy pesa menos que lo que pesaba en el tiempo 1, ¿no? Entonces vamos a tener, hoy que ya tengo una nueva variable, ¿no? Voy a sacar también la media y la desviación estándar. Ay, promedio. La media de esa diferencia es menos 0.16, que si ustedes ven, esa diferencia sería lo mismo que si yo hubiera hecho la diferencia de las medias, ¿no? Entonces, el promedio de todas las diferencias es igual a la diferencia de los promedios, ¿sí? Esa es una de las propiedades, porque en realidad cuando nosotros estamos haciendo promedios, nosotros estamos haciendo la media aritmética, ¿sí? Entonces, todas estas actividades que nosotros hacemos de suma, resta, tienen esas propiedades dentro de la media, ¿no? Es parte de las propiedades de la media aritmética, ¿no? Y vamos a sacar la desviación estándar. Entonces, aquí es importante que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿no? Que cuando nosotros estamos haciendo esta diferencia, la desviación estándar de la diferencia, vemos que las desviaciones estándar son más chiquitas, esta es más chiquita que esta, ¿no? Entonces podemos tener, ¿por qué? Porque cada una de estas desviaciones ya no se mide en términos de el desempeño del peso de cada uno, sino de la diferencia del peso, ¿no? Al hacer esta medida relativa, estamos con una desviación más chiquita. Entonces, bueno, nosotros tenemos 12 datos, ¿no? Y entonces lo ideal es ver, hoy que ya tengo mi problema, ya tengo la diferencia, hoy tendría que retomar todo lo que hemos visto en clase y decir, bueno, ¿qué tipo de prueba voy a usar? Dado el tamaño de la muestra que tengo y el tipo de inferencia que quiero hacer. Entonces, nos vamos a ir y vamos a revisar aquel flujograma que nosotros teníamos, que creo que se me perdió.
Y teníamos nosotros ¿no? Si ustedes ven, agarré la tablita que dice que es de una sola media, porque estoy haciendo solo las estimaciones para una variable, que en este caso, esta variable es la diferencia de dos variables. Estamos haciendo ahí como un truquito, ¿no? Pero que nos lleva a hacer un procedimiento mucho más sencillo. Entonces, yo veo acá y digo, bueno, la distribución es normal, pues no sé, ¿no? Aunque normalmente los pesos sí son normales, o sea, todo en las alturas, los pesos, todo lo que tiene que ver con mediciones del cuerpo humano y de la naturaleza casi siempre es normal, ¿no? No sabemos el valor de sigma en la población, entonces, pues no, sigo aquí, no sé, ¿no? ¿La muestra es mayor que 30? Pues no. Entonces, voy a usar la T, ¿no? Porque tengo una muestra chiquita y voy a usar este error estándar que está acá, que es igual a la desviación estándar S calculada para la muestra entre la raíz de N. Entonces, y con cierto número de grados de libertad. Entonces, me voy de nuevo a mi hoja de cálculo y entonces, y me traigo acá, dado que ya lo tenemos por aquí, aquí está, muestra pequeña, me voy a traer esto para tenerlo a la mano. Ahí está. Entonces voy a ocupar esto igual, ¿no? Esto que ya teníamos nosotros de clases pasadas, esto es lo que voy a usar. Entonces, no más que, bueno, si ustedes quieren, ya no le decimos X barra, le ponemos D barrita, ¿no? Tenemos hoy una D barrita porque tenemos una nueva variable D, que es la diferencia entre el peso 0, entre el peso 1 y el peso 0. Entonces, D barrita yo ya la calculé, ya la tengo aquí, me la voy a jalar de por acá, aquí. Ahí está, menos 0.16, ahí está ese valor. Y hoy lo que tengo que hacer es retomar cada uno de estos elementos para calcular mi ancho, que le voy a restar y a sumar mi ancho del intervalo entre 2, que sumo y resto, para tener el ancho completo, que es todo ese valor. Entonces, voy a ver mi T necesita cierto valor de grados de libertad, ¿no? Entonces, acá tengo mi N, entonces, ay, me fui. Tengo 12, mi N es de 12, ¿no? Entonces me voy a ir a mi calculadora, lo vamos a hacer al 95% porque no hemos aclarado, y cuando no hemos aclarado asumimos siempre un alfa de 0.05 y por tanto un nivel de confianza del 95%. Entonces, le voy a pegar aquí la calculadora para que ustedes sepan de dónde salió esta calculadora. Y aquí, ¿qué tengo que poner en los grados de libertad? ¿Qué valor tengo que poner? 11, dice Jessica. Muy bien, ¿sí? Muchas gracias, Jessica. Entonces, con ese 11, yo ya puedo calcular mi T y me lo llevo para hacer mi intervalo de confianza. Ya tengo mi T, acuérdense, bueno, acá le voy a poner mi comita para que se sepa que es decimal, porque siempre tenemos ese lío acá. Ahí está. Y hoy tengo que sacar mi error estándar. Que va a ser igual a la desviación de esa diferencia. No voy a agarrar ni esta ni esta, voy a agarrar la desviación de la diferencia y la voy a dividir entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ahí está. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo el error estándar, que es esta partecita de acá, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo mi T, ya tengo mi error estándar, entonces voy a calcular mi ancho entre 2, ¿no? Que va a ser igual al error estándar por la T,
Y eso es ya lo que le voy a sumar y le voy a restar. O sea, yo ya podría decir que el cambio es, que la estimación es de menos 0.16 kilos, más o menos 2.62 kilos. Para tener esto más claro, vamos a calcular el límite inferior y el límite superior. Que sería de barrita menos este ancho, tenemos el límite inferior, y veamos el límite superior. Que sería mi estimador, pero hoy ya le sumamos este valor que es igual a t por el error estándar y tenemos 2.49. Entonces, por ahí hay alguien que se atreva a interpretar esto. ¿No? Sí, tal vez, quién sabe. Por ahí hay alguien que se atreva a interpretar este asunto. ¿No? Nadie. Ay, bueno. Ni modo, yo les iba a regalar un punto y ya fue. Entonces, lo que podemos decir es que con un 95% de confianza, podemos decir que el peso, la diferencia del peso antes y después del confinamiento puede estar entre una disminución de 2.83 kilos hasta un aumento de 2.49. Si ustedes me dicen, bueno, eso no me saca de nada. O sea, lo que estamos viendo entonces es que si fuéramos representativos de alguna población, estaríamos viendo que en esta población el efecto del confinamiento no es nulo en el peso de la población, ¿no? Entonces, esta disminución que nosotros vimos tan chiquitita, esta disminución no se mantiene para la población. Si ustedes ven, dentro de la estimación, cuando yo ya estoy haciendo los valores probables donde está el parámetro, hay valores positivos, ¿no? Entonces también puede haber aumento. Entonces, en ese sentido, no podemos ver esto. Bueno, les voy a lanzar una votacioncita para ver si, porque hoy están bien calladitos y son bien poquitos, creo que se tomaron un puente más largo, entonces vamos a lanzar esta votación. Me faltan 5 votos. Me faltan 2 votos. Acá tengo un par de dudas. ¿Qué valor de S usamos? Usamos el valor de S que corresponde a la diferencia. En este caso, entonces, usamos este aquí, 4.19. Eso lo dividimos entre la raíz de 12 y esto es lo que nos dio 1.21 de error estándar, ¿no? Usamos el de la diferencia. ¿Aquí qué significa que 0 sea un valor posible? Nos pregunta el compañero Eric y bueno, Eva le contesta de manera muy correcta, es que pues algunas personas mantuvieron su peso. Acuérdense que es importante que ustedes sepan que aquí el límite superior es que yo puedo decir con un 95% de confianza que el parámetro de la población, es decir, el peso para todas las personas que conforman a la población imaginaria que representamos de manera aleatoria, que saber cuál es, está entre menos 2.83 kilos y 2.49.
0 es solo un valor posible de todos estos, ¿no? Pero al ser un valor probable de todos esos, no podemos decir que hay alguna diferencia porque es un valor probable. Dentro de todos los que hay, yo no puedo decir de que realmente sean diferentes, ¿no? Entonces, ese es como un poquito de diferente, de decir que si hay algo que cambia o no, porque si tuviéramos un intervalo de confianza que fuera estrictamente positivo, entonces diríamos que hay aumentos, ¿no? 0 no es un valor dentro de los probables, entonces yo ahí sí puedo decir que hay un cambio y un cambio positivo. O si es o si nos hubiera salido un intervalo de confianza solo con valores negativos, en este caso, pues el 0 no es un valor probable. Pero ustedes lo que tienen que entender es que nosotros no sabemos cuál es el valor en la población, pero 0 es un valor probable. Y al tener ese valor probable de 0, ya no podemos decir que haya diferencia, ¿sí? Ahí está. Entonces, no tengo ningún 2, qué maravilla. Entonces ya van a estar listos para hacerme otra encuesta hoy un poquito más larga y que nos permite como establecer qué tal andan con todo esto, ¿no? Son 2 preguntitas de selección múltiple que vamos a contestar ahorita antes de irnos al receso, que ahorita solo déjenme configurar esto y léanlas muy bien, ¿no? Porque son ese tipo de preguntitas así que tienen su cascarita, ¿no? Y que además quieren de que ustedes se acuerden de ciertos conceptos para siempre, ¿no? Entonces les voy a lanzar una nueva votación que hoy tiene 2 preguntas de selección múltiple. Y vamos a ver acá, tengo que darle entonces finalizar a esta. Y acá le cambio. Y van a contestar. Tómense su tiempo, léanla muy bien. Y con esto, pues vamos a ver si, bueno, casi todos me dijeron que sí habían entendido. Y entonces con estas preguntitas a mí me va a quedar más claro, es un mejor instrumento de medición de su entendimiento, más allá de que tomarles la palabra.
Voy a apagar mi cámara para que no sientan mi presencia. Me faltan 5 votitos. Igual, pues, sin prisa. Perfecto, ya vamos a retomar. Voy a finalizar la votación porque ya tengo los 17 votos y vamos a ver los resultados. Y bueno, voy a poner mi pantalla, voy a poner mi PowerPoint porque yo aquí tengo la resolución de este pequeño cuestionario para que ustedes pues les quede un poquito más claro, ¿no? En el caso de la primera pregunta que decía que aquí una era verdadera, ¿no? Y aquí es un poquito de que ustedes tomen en cuenta cuáles son los requisitos mínimos y más básicos que deben de tener. Acá la respuesta correcta era la C. Si ustedes ven la pregunta A, dice, si hay dos muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que tuvieran el mismo tamaño de la muestra.
Pues sí, pero, o sea, eso no es, si usted ve en la segunda opción, dice, si hay dos muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que las varianzas fueran pequeñas y diferentes. Pero en realidad nosotros hemos establecido, para ambos casos, hemos establecido elementos para poder hacer cálculos independientemente del tamaño de las muestras de ambos grupos y independientemente si las varianzas son diferentes o no. E incluso hablamos de cómo cuando las varianzas eran diferentes en términos de poblaciones que son pequeñas por el tamaño de la muestra, no porque las varianzas son pequeñas, nosotros hicimos que podíamos hacer algunos cambios en las estimaciones de los grados de libertad para cuando las varianzas son diferentes. Pero además, pues no es totalmente indispensable que las muestras tengan el mismo tamaño. Lo que sí es indispensable y siempre va a ser indispensable para la inferencia es que el muestreo sea aleatorio, ¿no? Entonces, digamos, era un poquito como de piedra, papel o tijera, y entonces que el muestreo aleatorio le gana a las otras dos, ¿no? Entonces era un poco capciosa, pero bueno, el 41% lo tuvo bien. Esto no está calificado, no pasa nada, pero para que ustedes vean y pongan a pensar ahí la ardillita, ¿no? Así de la ardillita estadística que se alimenta de estadística, sobre las cosas que hemos visto sobre diferencias de medias, ¿no? Que estos son elementos que son fundamentales, ¿no? La segunda tenía que ver ya con justo el tema que estamos terminando hoy, que son las muestras apareadas. Hasta aquí les puse muestras apareadas, ¿no? Y entonces acá, muy bien, parece que este tema al estar un poquito más fresco, parece que tuvimos una mejor aceptación en colocar las respuestas correctas con un 71% que lo hicieron bien, muy bien. Felicidades. En efecto, nadie puso la A y eso es perfecto, ¿no? Porque esa estaba mal, ¿no? Que para hacer dos comparaciones en el tiempo de una misma variable tenemos que usar dos muestras diferentes de individuos en cada uno de los momentos y no, ahí sí estaríamos en un grave problema, ¿no? Porque no podríamos atribuir la diferencia de esa variable a el comportamiento de la misma variable si estamos cambiando a los individuos. Hay otros mecanismos, después vamos a hablar un poquito de ellos en algún momento de cierre, de que hablemos de algunas otras técnicas donde sí podemos, dado que no podemos tener a veces a los mismos individuos en el tiempo, sí se pueden hacer unas suertes de gemelos estadísticos con algunas otras técnicas, pero digamos, eso es después, ¿no? Eso se llama aparejamiento por puntuación óptima. Propensity Score Matching se llama eso, y es también muy usado en evaluación de política pública y cuando estamos viendo efectos, también cuando queremos ver efectos de desastres naturales, shocks climáticos, también usamos eso. Bueno, nadie lo puso bueno, entonces perfecto, porque no estaba bueno. La segunda, que nos dice, para comparar dos mediciones en el tiempo de una misma variable, tenemos que asumir que tenemos poblaciones diferentes en cada momento. Por tanto, estimamos dos parámetros y tenemos n-2 grados de libertad. No es así, porque ya dijimos de que necesitamos a la misma población y en este caso nosotros no estimamos dos parámetros, sino que estimamos un parámetro que es función de la otra. La C nos dice que para comparar dos mediciones en el tiempo de una misma variable, necesitamos mantener la misma muestra, chequecito, eso sí, y observarla en dos mediciones. Por tanto, estimamos la diferencia entre los dos tiempos y tenemos n-2 grados de libertad. Aquí el problema eran los grados de libertad, porque cuando nosotros hacemos esta nueva variable D, ¿no? Que es la diferencia que era nuestra diferencia entre el peso 1 y el peso 2, tenemos una variable nueva, ¿no? Entonces, la correcta era la D, que la gran mayoría lo tuvo bien, que dice que para comparar dos mediciones en el tiempo de una misma variable, necesitamos mantener la misma muestra y observarla en las dos mediciones.
Por tanto, estimamos la diferencia entre los dos tiempos y tenemos n-1 grados de libertad, que fue justo lo que acabamos de hacer. Entonces, si se fijaron, bueno, lo de las muestras apareadas, como está un poquito más fresquito, creo que salieron mejor, pero con respecto a las otras diferencias de muestras, pues ahí hubo un pequeño errorcito. No sé si alguien tiene duda de por qué estas eran las respuestas correctas. ¿No? Bueno, entonces, bueno, acá solo les pongo estos libros que encontré buscando cositas de R y que me parecen que están muy buenos. Se los voy a poner en el chat. Que son libros que son de estadística y que también tienen como cositas de R y entonces me parecieron muy padres, ¿no? Y bueno, nos vamos a tomar un receso, ¿no? En lo que vamos a hacer cambio de tema, entonces está bueno que ahorita tomemos 10 minutos de receso para entrar con la parte de pruebas de hipótesis. Entonces voy a parar la grabación estos 10 minutos y les pongo la musiquita y volvemos a las 6:07. Estaba sin sonido y estaba hablando. Bueno, entonces, vamos a retomar y vamos a seguir con la parte de prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis es uno de los temas más importantes en estadística inferencial, ¿no? Ustedes no se pueden quedar atrás, ¿sí? Vamos a ir despacio, hoy solo va a ser una introducción, pero sin duda es uno de los temas que ustedes no se pueden quedar atrás. Pregunten, no se vayan a quedar demasiado atrás, porque si esto después todo es una construcción tras construcción sobre las pruebas de hipótesis. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro todo, ¿no? Igual, bueno, hoy si no entienden al 100%, pues vamos a ir repitiendo y a fuerza de repeticiones y repeticiones, probablemente siempre todo vaya quedando más claro. Voy a compartir entonces nuestra presentación y bueno, empezamos con una cita que a mí me gusta mucho de Konrad Lorenz, que ustedes lo conocerán por, pues también por las, espérense, todavía se ve la votación, por la curva de Lorenz, ¿no? Que mide parte de la desigualdad del Gini y él dice que, bueno, que es un muy buen ejercicio matutino y para cualquier investigador rechazar una hipótesis todos los días antes del desayuno, que eso te mantiene joven, ¿no? Así como ustedes se estiran, hacen ejercicio en las mañanas, entonces ustedes deberían de empezar a rechazar pruebas de hipótesis. No es cierto, ¿no? Pero sí es interesante poner esta cita porque en realidad también en esta parte, en cómo nosotros vemos las pruebas de hipótesis, pues podemos dar cuenta de todo lo que está detrás del pensamiento en estadística, ¿no? Ustedes recuerden que la estadística es el lenguaje del pospositivismo, ¿no? No estamos hablando del positivismo, el positivismo ya pasó, ¿no? El pospositivismo lo que nos dice es que no nos podemos acercar a la realidad. Y ustedes pensarán, y todo el mundo piensa, que los que nos dedicamos a los datos siempre vamos a decir cosas muy certeras, ¿no? Porque tenemos datos detrás, ¿no? Es que sí, pues tenemos, y nos dicen, ustedes tienen evidencia dura, y yo digo, no tiene nada de dura la evidencia, ¿no? Siempre nos estamos moviendo, o sea, oigan cómo hemos estado hablando, oigan esta pregunta que nos hicieron acerca del cero ahorita, y que yo les dije, el cero es un valor probable igual que cualquier otro, entonces, al ser ese un valor probable, yo no puedo decir que son diferentes.
¿Eso les suena a ustedes con que yo estoy hablando con demasiada seguridad? No. En realidad sí hablamos, ¿no? En estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pospositivismo nos hizo estar clarísimos de que no podíamos acercarnos al 100% a la verdad, ¿no? No podemos acercarnos a la realidad, no podemos replicar la realidad al 100%. Hay un elemento de incertidumbre y nosotros siempre estamos muy certeros de esa cuestión de incertidumbre. Y entonces, por lo contrario, cuando ustedes van a leer un artículo académico escrito desde esta perspectiva, lo que van a encontrar son una serie de, y bueno, parece ser que hay un efecto de, o sea, en realidad, o sea, creo que usamos muchos más condicionales que cualquier, o sea, que en cualquier otra perspectiva, ¿no? Entonces sí hablamos mucho en términos de, bueno, si esto se mantiene constante, si existen estas condiciones, o sea, todo el tiempo estamos usando eso, ¿no? Y yo creo que en el lenguaje de las pruebas de hipótesis es donde más se puede ver esto. Acá tenemos vamos a volver de nuevo a estas, y una de las cosas que nosotros hemos tenido ahí como personaje ahí de relleno que aparece, que no sabemos muy bien qué hace, a lo largo de todas nuestras clases de estadística inferencial ha sido alfa, ¿no? Alfa hoy va a ser el protagonista, ¿no? Entonces decíamos, es que la confiabilidad es 1 menos alfa. Y si ven, yo no decía como demasiado, ¿no? Así como que, ¿y alfa qué es? ¿No? Hoy vamos a hablar muchísimo, muchísimo de alfa, que es más o menos como lo mínimo que yo estoy dispuesto a ceder, más o menos, equivocarme, ¿no? Entonces, alfa hoy va a ser protagonista. Básicamente, estas imágenes a ustedes no les parecen tan raras porque hemos estado hablando nosotros de intervalos de confianza bilaterales de 2 colitas y intervalos de confianza unilaterales. Entonces, como que la gráfica en sí no parece tan rara. Lo que parece un poco más raro es lo que viene aquí abajo, ¿no? Tenemos un valor de K que está en el centro, ¿no? Y tenemos allí unas H's, ¿no? Las H's son las hipótesis. Nosotros vamos a tener en realidad siempre 2 hipótesis. Una hipótesis es la hipótesis nula. La hipótesis nula es la hipótesis que yo doy por verdadera, es la hipótesis que yo doy por cierta, ¿sí? Y esa hipótesis es la que yo asumo que es el valor de mi parámetro. Y entonces, más o menos la lógica que nosotros usamos es que nos planteamos, alguien dice, ¿no? Mire, en realidad, pues algún político, quien sea, puede decir, en realidad la gente pues vive muy bien en México, ¿no? Porque ganan 5,000 pesos y eso les alcanza para vivir. Entonces, va, yo digo, va, asumo que es de verdad lo que me estás diciendo. Pero yo no me voy a quedar con tu palabra. Entonces me voy y hago una muestra aleatoria, ¿no? Y saco una X barra, ¿no? Y entonces, yo asumo esto, cuando yo digo que esto es verdadero, ¿sí? Yo asumo esto. Por eso hay una igualdad, porque lo asumo como verdadero. Y por eso me gusta a mí esta imagen, porque todas las pruebas de hipótesis llevan igualdad, la hipótesis nula. Entonces yo digo, va, eso es cierto. Pero yo vengo y entonces yo fui a sacar una X barra, ¿no? Hice mi muestreo aleatorio con todas las de la ley, está perfecto, no tengo errores de que no me hayan contestado, todos mis errores son debidos al azar, ¿no? Y entonces yo voy y entonces en realidad yo en mi encuesta encuentro que la gente pues, no gana 500 pesos, 5,000 pesos, sino que tiene 2,500 pesos, ¿no? Está bastante lejos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver si esta diferencia que yo estoy viendo entre lo que me dijeron a mí, que eran 5,000 pesos, y los 2,500 que yo encontré, esa diferencia yo la tengo que medir en términos de algo, ¿no? 2,500 pesos
¿Será chiquito? ¿Será grande? Pues normalmente una muy buena medida, y si ustedes se recuerdan un poquito de cuando vimos las reglas empíricas, si ustedes se acuerdan de algunas otras clases de estadística, cuando veíamos los puntajes Z de estandarización, una medida de distancia que puede existir entre la media y otro valor puede ser en términos de desviaciones estándar, ¿no? Y nosotros decíamos que, bueno, si yo estoy a una desviación estándar, pues estoy dentro del 65% central de los datos, decía yo. O si estoy a 2 desviaciones, estoy entre el 95%. Pero ya 3, o sea, entre más nos acercábamos a las colitas, ¿no? De esa imagen que nosotros teníamos de la regla empírica, pues menos chances teníamos de estar ahí, ¿no? Porque estamos en las colitas, somos datos atípicos, somos unas cosas raras, ¿no? Entonces, la verdad es que si esto es un valor que representa demasiadas desviaciones estándar, yo voy a estar muy en la colita. Lo pongo aquí de este lado porque 5000, 2500 es más chiquito, entonces yo estaría cada vez aquí más en las colitas y entonces pues yo le podría decir, y la lógica parece un poco entreverada, de decirle, bueno, la verdad es que el que yo haya obtenido esta X barra, pues viniendo de lo que vos decís que es cierto, pues tiene una probabilidad muy, muy chiquita de ser, ¿no? Entonces, pues no me quieras ver la cara, ¿no? O sea, esto no se puede deber al azar, o sea, las chances de que yo haya tenido esto en un muestreo completamente, completamente perfecto, digámoslo, sin errores de demás cosas y así. Yo hice la mejor encuesta, ¿no? O sea, el barrido está bien. O sea, yo estoy hablando ya de datos que son buenos, entonces yo le digo, no, o sea, los chances de que a mí me haya salido este valor y la población tenga el que vos decís es muy chiquito, ¿no? Entonces es una lógica un poco entreverada porque nosotros asumimos como cierto lo que queremos refutar, ¿no? Esa es la hipótesis nula, es la hipótesis que damos por cierta y por eso está la igualdad. Y nosotros vamos a tener una hipótesis alternativa que es lo que queremos comprobar. Y en términos de lo que queremos comprobar, vamos a nombrar a esas pruebas de hipótesis, ¿sí? Vamos a tener pruebas de una sola cola, que vamos a llamar unilaterales, y estas van a tener un lado, y ahí va a estar alfa, ¿no? Que nos va a prestar ciertos límites. Entonces, esta es una prueba unilateral del lado izquierdo, y si ustedes ven, este de acá me lo está señalando. Tengo como 10,000 láminas de estas cosas, no se preocupen, porque lo vamos a ver muchas veces. Entonces, este aquí me dice, ¿para dónde va esta área? Coincide con esto. Este va para allá, para la derecha, entonces coincide con este. Y este es desigual, o sea que puede ir tanto para la izquierda como para la derecha, y entonces por eso va así, ¿no? Entonces, esta es una primera introducción para que ustedes se les quede visualmente, por lo menos, los dibujitos, ¿no? Y que ustedes digan, bueno, hay 3 tipos de prueba de hipótesis. Vamos a ir pasito por pasito con cada una y vamos a ir viendo que en este caso yo puse aquí la media, pero que vamos a poder estimar parámetros de casi cualquier, vamos a poder hacer estimaciones de diferencias de medias, también con prueba de hipótesis, vamos a poder hacer de varianzas y de diferencias de varianzas. Entonces eso no se queda únicamente acá. Entonces, pensemos en este caso, que digamos que sería el caso más sencillo, que tenemos una prueba de hipótesis para una media, para una población grande, ¿no? Que nosotros sabemos que cuando hacíamos estimación vamos a encontrar un valor de Z, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a introducir es el concepto de estadístico de prueba, ¿sí? El concepto de estadístico de prueba es súper importante porque yo aquí es que me doy cuenta
cuando nosotros hacíamos estandarizaciones, aquí a nosotros tenemos que acordarnos de que mu es el de la población. Que x barra nosotros dijimos que es una variable aleatoria porque nosotros obtenemos solo una x barra de todas las x barras posibles. Entonces, ¿no? Digamos, en términos del valor que yo he obtenido, si le resto el valor del parámetro y lo divido entre su desviación estándar de la distribución muestral, voy a tener el valor de z. Eso es lo mismo que cuando nosotros sacábamos el número de desviaciones estándar, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí con el estadístico de prueba es darle una dimensión a esa distancia, una dimensión que de esa distancia que además me permite a mí establecer una relación con la probabilidad. Entonces yo ya dije, bueno, 2500 puede alejarse muchísimo de los 5000. Entonces ustedes ven, esta mu tiene este 0 acá, porque es lo que consideramos el mu objetivo o el mu que viene dado por la hipótesis nula. Entonces yo lo que estoy diciendo es que acá, esos 2500 que hay de distancia entre 5000 y 2500, pueden ser mucho, pueden ser poco, todo dependiendo del valor del error estándar. Porque además nosotros sabemos que esa conexión del error estándar a mí me vuelven en forma de probabilidades, ¿sí? Porque si yo estoy a demasiados errores estándar de la media, pues eso implica que estoy más en las colas y que por tanto tengo menos chances de estar ahí, ¿no? Entonces, si estos valores son muy grandes, yo voy a tener evidencia para decir que la hipótesis es falsa, ¿no? Porque en la prueba de hipótesis estamos bajo el supuesto de un poquito como en la lógica legal, ¿no? De que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, con el estadístico de prueba, yo estoy dando información acerca de qué tan diferente es mi estimación de X barra con la hipótesis nula, ¿no? Y entonces esa distancia la estoy midiendo en términos de errores estándar. Y ustedes ya sabían, ¿no? Que si yo estoy a demasiadas desviaciones estándar, pues estoy más en las colitas y que por tanto tengo menos chances de estar, ¿no? Entonces, vamos a ocupar estadísticos de prueba, que siempre me van a dar esta conexión y van a tener el nombre dependiendo de la distribución que estemos usando. Que nosotros ya sabemos, en este caso, porque era una muestra grande, porque estamos estimando una media, que vamos a usar Z, ¿no? Si fuera una muestra chiquitita, si no sé qué, el estadístico de prueba se llamaría T, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco todos estos elementos. Voy a lanzar una votación sobre si entendieron o no entendieron. No pasa nada si no entendieron, porque vamos a seguir hablando de esto todavía unos 20 minutos más. Pero quiero tantear. Me faltan 3 poquitos. Me falta un voto nada más y finalizo la votación. Hemos tenido poca asistencia hoy. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos 2 no que esperamos que se solucionen con las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, pensemos en este ejemplo que es muy clásico, ¿no?
de los juicios, ¿no? O por lo menos así nos los ponen en las series, ¿no? Donde nos ponen que usted es inocente hasta que se demuestre lo culpable, ¿no? O sea, la persona es inocente, ¿no? En teoría, ¿no? Bueno, por eso les digo en las series, ¿no? Aquí en nuestros países tenemos otros ejemplos que no. Pensemos en el mundo así de las series, de estas legales, así como muy padres que nos gusta ver, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la persona, se asume que la persona es inocente. Esa es como nuestra hipótesis nula. Y el fiscal es el que tiene que presentar las pruebas para convencer al jurado que rechace esa hipótesis original de inocencia y que concluya que la persona es culpable, ¿sí? Esa es la lógica, ¿sí? Y entonces lo mismo nosotros vamos a hacer con las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, las pruebas de hipótesis van a involucrar una suposición elaborada sobre uno o más parámetros de las poblaciones. Por ejemplo, en el caso en que nosotros tengamos las diferencias de medias, sabemos que hay más de un parámetro. Usando la información muestral, ahí es que nosotros vamos a ser como el fiscal, ¿no? Y vamos a verificar la suposición de los parámetros que se nos dicen que son ciertos, ¿sí? Entonces, si lo importante, y después, ahorita, además a ustedes, después les va a quedar de tarea, no ahorita, sino después de que terminemos la guía de diferencias de medias, es que vamos a hacer, vamos a poder decidir, ¿no? Y de nuevo viene esta parte del lenguaje, ¿sí? Nosotros, al poder rechazar lo que damos por cierto, es decir, cuando nosotros rechazamos la inocencia del culpable, ¿no? Entonces, podemos afirmar que la hipótesis alternativa, es decir, lo que queremos probar, si yo soy el fiscal, yo quiero probar que esta persona es culpable, ¿no? Pero yo nunca voy a decir que se acepta, sino que voy a decir que no se rechaza, ¿sí? Eso del lenguaje es sumamente importante, porque tiene que ver con algunos elementos matemáticos y estadísticos que están atrás de estos procesos. Entonces, porque no podemos controlar por todos los errores habidos y por haber, vamos a decir que se rechaza y no se rechaza. Entonces, vamos a decir que no se puede afirmar que la hipótesis es verdadera cuando no se rechaza, ¿no? Y entonces esto es como una lógica un poco entreverada, yo lo sé, pero pues sí, ¿no? Es como de decir, imagínense que ustedes le dicen a alguien, no te rechazo ir al cine. ¿Ah? Les va a decir la otra persona, ¿qué? O sea, se van a quedar pensando un rato, ¿no? Ah, pero si fueran estadísticos entenderían muy rápidamente, ¿no? Entonces vamos a tener que hablar así. Y esto tiene que ver con este lenguaje. Pre-COVID. Bueno, sí, ya no podemos ir al cine, ¿no? Bueno, pero hay unos que están abiertos. Al aire libre, ahí en la Cineteca. Al aire libre. Entonces, bueno, aquí una pequeña imagen de la hipótesis nula que dice que somos el default, el status quo, lo que ya está aceptado y que solo puede ser rechazado, y que somos la prueba, la maldición de la prueba de la alternativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Pensemos un poquito en términos de procesos. Si ustedes ven, yo creo que eso es como la manera más útil de pensar muchos de los elementos que nosotros aprendemos en estadística diferencial, ¿no? De hacer estas pruebas de decisión, estos flujogramas de pasos, ¿no? Y estos pasos que vienen explicados muy bien en Moore, ustedes tienen que ir a leer Moore, o ya no se saltan pedacitos, o ya pueden leer, creo que en Moore les llaman pruebas de especificación, ahí se llaman pruebas de hipótesis, pruebas de especificación. Y entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, y entonces ustedes también piénsenlo en términos de cómo les vamos a calificar, ¿no? Lo primero que tienen que hacer cuando ustedes ven un problema es
escribir esa hipótesis nula, ¿sí? ¿Qué es la hipótesis que asumimos como cierta? El valor que le vamos a dar a nuestro parámetro, ¿no? ¿Sí? Y luego la hipótesis alternativa, que es lo que vamos a tomar como cierto si podemos refutar ese valor, ¿sí? De nuevo, en el Tribunal de Justicia, ¿no? Si yo puedo refutar la inocencia, puedo afirmar la culpabilidad. En el caso ya un poco más, pues más de ingenieros, ¿no? Así de decir, bueno, la hipótesis nula es que esta media no excede las cantidades mínimas de estándar. Normalmente, por ejemplo, estos valores que nosotros asumimos por cierto son normativos, son estándares, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que vamos a rechazar eso, ¿no? Que excede esas cantidades, ¿no? Miren, la verdad es que esto se pasó, ¿no? Entonces, ya tenemos dos pasos. El tercer paso es calcular un estadístico de prueba. Y con el estadístico de prueba, nosotros tenemos de dos, ¿no? Este valor de Z, nosotros sabemos que es un valor de Z, que ese valor de Z está asociado a una probabilidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos cómo meterle ahí a Z, ya incluso ya empezamos a metérselo a R, entonces ya sabemos usar las calculadoras que están en Internet, ya sabemos usar el Excel, el Z a nosotros ya a estas alturas ya no nos da miedo, ¿no? Y entonces ¿por qué le puse un sol estadístico? Es una variable estadística, es un valor estadístico, no un sol, estaba dormida. Calculado a partir de la muestra que nos permite rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ese valor de Z vamos a poderlo asociar a una probabilidad. Y esa probabilidad, pues nos va a decir qué tanto es probable que ese H sub 0 sea verdadera. O bien, vamos a poder calcular este estadístico de prueba contra regiones de rechazo. Ustedes se acuerdan, nuestra primera diapositiva tenía ahí dibujitos y colorcitos y estaba asociado a alfa. Alfa nos puede dar esas regiones de rechazo. Valores específicos contra el que yo puedo comparar T, que yo sé que me van a permitir rechazar o no rechazar mi hipótesis nula, y si yo puedo rechazar la hipótesis nula, voy a poder afirmar la alternativa, ¿no? O bien, este valor asociado al estadístico de prueba, yo lo puedo comparar directamente como alfa. Alfa es este valor como que es lo mínimo, ¿no? Imagínense si yo les digo, bueno, es que las chances de que yo obtenga esta X barra, dado que mu sea verdadera, pues es como del 10%. ¿No? Es decir, no, pues 10% es mucho, ¿no? O sea que sí puede ser verdadera. A mí 10% ya me parece grande. Normalmente el alfa es del 5%, ¿no? Porque yo digo, pues hay unas chances de que yo tenga estos valores en la muestra y que esto sea verdadero de un 5%. Hay algunas personas que incluso dicen que ese 5% está todavía alto, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ya tenemos nuestro tercer paso, que es establecer la región de rechazo, que además, que si ustedes revisaron, tiene que ver mucho con la hipótesis alternativa que hicimos, ¿no? Entonces, vamos haciendo los pasitos. Y luego vamos a concluir, ¿no? ¿Qué significa decir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Y esto de cuándo rechazar la hipótesis nula, pues está bien asociado a este alfa que estábamos hablando. Que acá ya lo presentamos con nombre y apellido. Habíamos estado hablando de él, estaba ahí como personaje de segundo plano en nuestra serie de estadística y hoy ya vamos a saber cuál era su rol desde el inicio de los tiempos. Alfa es el riesgo máximo tolerable que deseamos tener de cometer un error si se decide rechazar H sub 0, ¿sí? O sea que si yo tengo un alfa de 0.05, podría decir que me podría estar equivocando. Si yo sacara todos los intervalos de confianza posibles, ¿no? Pues quizás en el 5% no estaría rechazando la hipótesis nula, ¿no?
Entonces, por lo general nosotros decíamos que ese nivel de significancia alfa, que es lo que poníamos ahí en esas colitas, es de 0.01 o de 0.05, ¿no? Hay ahorita una discusión muy grande y si además ustedes vieron, pues nos tardamos en llegar en prueba de hipótesis, porque yo cada vez más me estoy concentrando más en los intervalos de confianza, porque toda esta construcción ahorita está siendo discutida terriblemente en las asociaciones de estadística, en las asociaciones internacionales, porque se presta a el famoso p-hacking, le llaman, que es hackear el valor P. Ya vamos a hablar de eso cuando ya calculemos el valor P y le puedo mandar ahí unos videitos. Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Volvemos a nuestros grafiquitos de las pruebas de hipótesis. Nomás que hoy se los puse más general, ¿se acuerdan de nuestro amigo Teta? Y entonces se los puse así un poquitito más general. Y entonces, vamos a, si es una prueba unilateral, nosotros sabíamos que aquí había 1 menos alfa y aquí alfa medios, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener, estas zonas se llaman zonas de rechazo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acá yo voy a establecer un valor que me define dónde empieza la zona de rechazo, que va a ir desde menos infinito hasta este valor. Este va a ser un valor negativo y este va a ser un valor positivo que va a ir hasta más infinito, ¿no? Entonces, este estadístico de prueba yo lo puedo comparar con esto, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro amigo 1.96? Pues bueno, normalmente si nosotros tenemos un alfa de 0.5, aquí vamos a tener a nuestro amigo 1.96 que nos ha perseguido durante mucho tiempo a lo largo de esta clase, ¿no? Y entonces, si yo saco el estadístico de prueba, si yo hago esa diferencia de los 5.000 menos los 2.500 y resulta que a mí me da menos 3, aquí está mi Z calculado, me da menos 3, está acá. Entonces yo digo, bueno, pues si es más chiquito que menos 1.96 y se ve ahí que está en lo grisecito, entonces yo digo, y si esto es si esto gris es algo que yo llamo zona de rechazo. Y entonces, esa zona de rechazo va desde menos infinito hasta 1.96, este valor de menos 3 cae en la zona de rechazo. Entonces, si algo cae en la zona de rechazo, creo que hay que rechazarlo. Entonces, voy a rechazar la hipótesis nula y por tanto voy a poder afirmar la hipótesis alternativa. Voy a lanzar de nuevo una votación y voy a ver si hay preguntas. Ya tengo un no por ahí, si me pueden ir comentando. En los chats, a mí, a Mónica. No les digo a Mariana porque creo que no sé si está después de tanta entrada y salida. Sí, yo creo que sí está. Ay, muchachos, hasta los profes nos pasa lo de la conexión. Entonces, tengo un no. Si hubiera como algún elemento preciso, ahorita no alcanzamos a hacer el ejercicio como a mano, pero obviamente vamos a hacer varios. Si nos comentan en el chat no, o si quiere tomar la palabra, o si quiere mandar un mensaje privado. Entonces,
¿Cuál es la otra cosa que nosotros podemos hacer con este valor? Supongamos que mi valor del estadístico de prueba es menos 3. Yo ya lo saqué. Es menos 3, ¿no? Ahí está mi valor de estadístico de prueba, menos 3. Otra cosa que yo puedo hacer, en lugar de ver si cae o no cae en la zona de rechazo, es que voy a poner este menos 3 en mi calculadora y le voy a decir, acumúlame desde menos infinito hasta este valor y entonces me va a dar cierto valor, ¿no? Me va a dar un valorcito que va a ser bien chiquito, ¿no? Y entonces, ese valor, esta área de acá, yo la voy a comparar contra alfa, ¿sí? Si esa probabilidad asociada siempre vamos a acumular desde, y esto va a tener que ver con el tipo de prueba de hipótesis, nosotros vamos a comparar estas áreas con respecto al valor de alfa, ¿no? Entonces, aquí para que comparemos como de manera correcta, tendríamos que lo comparamos contra alfa medios o esto lo multiplicamos por 2, porque pues, o sea, lo que estábamos viendo aquí es que esta área está de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos también con el valor P. Y ambas cosas nos tienen que llevar a la misma conclusión. No hay manera que si ustedes lo hacen por valor P o comparando si caigo o en la zona de rechazo o no, comparando este menos 3 contra este 1.96, no hay manera que lleguemos a tener conclusiones diferentes, ¿sí? Cada vez más usamos esta del valor P, de ver cuál es la probabilidad asociada en nuestro estadístico de prueba, porque los paquetes estadísticos ya no lo dan. Así es, no lo dan. Entonces, es muy fácil ver ese valor así. Ah, este es un valor muy chiquitito. Si el valor es muy chiquitito, es porque esa área es muy chiquitita con respecto al área que yo estaba pensando que me podía equivocar y entonces voy a rechazar. Esas son las dos reglas de rechazo. Lo mismo vamos a tener para las pruebas unilaterales, ¿no? Si ustedes ven acá, les puse que es menor o igual y mayor o igual, ¿no? Si ustedes van de nuevo, esto va apuntando hacia el otro lado. Si ustedes ven, esto está escrito todavía en términos más generales. No estamos hablando de media, o sea, puede ser cualquier parámetro, ¿no? El que estamos estimando. Pues una proporción. Y entonces acá, pues, alfa se va a poner a un ladito, aquí alfa se va a poner al otro ladito. Ustedes ven, no se reparte, solo se deja en una sola área. No. Entonces, lo que vamos a suponer es que si h sub 0 es cierta, el valor de x barra debe de estar cerca del valor objetivo mu sub 0. Por ejemplo, ya si lo queremos ver, ya no en términos tan generales, sino que si queremos volver a nuestro ejemplo de mu, ¿no? Si h sub 0, es decir, la hipótesis nula, es cierta, el valor de x barra tiene que estar cerquita, ¿no? Y z va a ser un valor que debería de irse acercando a 0, porque nosotros sabemos que en una distribución estándar, ¿no? Está centrada en la media, y entonces tendría que ir pareciéndose este valor a 0, ¿no? Y si la h sub 0 es falsa, x barra va a ser mucho más grande o mucho más pequeño, porque puede ser tanto a la izquierda como a la derecha, y por tanto, z será mucho mayor o mucho menor que lo que teníamos como valor objetivo, lo que indica que deberíamos rechazar h sub 0. Y sobre todo, vamos a ver si cae o no cae en la zona de rechazo. Y entonces, el valor P, ya lo vamos a decir ya más así, es la probabilidad de observar solo por el azar un estadístico de prueba tan extremo o incluso más extremo, porque acuérdense que yo estoy hablando de extremos, aquí me estoy moviendo del infinito, del menos infinito hasta este valor, y aquí estoy del más infinito, o sea, son extremos, o sea, algo o mucho más grande, del más infinito hasta ese valor, porque estoy acumulando,
o incluso más extremo de lo que hemos observado en realidad. Si se rechaza H sub 0, algunos piensan que podríamos interpretar como la probabilidad de que hemos tomado una decisión incorrecta, ¿no? O sea que yo digo, bueno, pues es que ese valor P me dio súper chiquitito, entonces yo voy a, pero pues el valor P es 0.001, entonces pues me equivoqué de 1 en 1.000.000. Tal vez podamos vivir con eso, ¿no? Tal vez sí, pero tal vez no. Entonces ahí estamos los estadísticos, siempre pensando en esa incertidumbre, siempre queriendo que esos valores P sean muy, muy chiquitos para no pensar en esa situación donde la probabilidad de haber tomado la decisión incorrecta al rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces, algunos también dicen que el valor P nos puede mostrar la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la hipótesis nula es cierta, un poco entreverado, pero es cierto. Y si esta probabilidad es muy pequeña, menor comparando con un nivel de significancia que yo asigné previamente, alfa, H sub 0 puede ser rechazado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que vamos a hacer. No, ahorita ya no nos da chance de hacer nuestro ejemplo, que creo que estaba justo en la próxima diapositiva, pero nos quedan 10 minutos. ¿Cierto? Entonces, vamos a dejar el ejemplo para la próxima clase del próximo martes. El viernes vamos a terminar nuestra guía de R. Y y lo checamos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Aquí tengo algo en los chats. No, no, no. Dicen que todo bien. Bueno, ¿es eso? Ok, ya se quiere ir. Ya le puedo hacer otra encuesta la próxima. Ya hay que empezar a ver las elecciones gringas. Exactamente, ya me imagino que todos están ahí. Pero si ustedes se dieron cuenta, fíjense lo difícil del sistema gringo, porque si ustedes van a hacer una predicción para 55 estados, o sea, en realidad estamos viendo que la realidad, o sea, que hay varios valores posibles para cada estado, entonces sumarizar errores no es tan fácil, ¿no? De 55 proyecciones. Por eso siempre dicen, es que las encuestas no dan, y es que, pues no, si fuera voto mayoritario, pues sería más fácil, pero como uno tiene que estar viendo quién gana y quién pierde en cada estado, mezclar 55 márgenes de error, complicado. Bueno, pues chicos, entonces descansen y nos vemos el viernes. Miren que hace frío, coman más vitamina C, duerman bien y arrópense mucho. Chao. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye.